Ok, pues, Números 24. Bien padre esta historia, la verdad que no me la quería perder desde el capítulo 21. O sea, se pone buenísimo y es exactamente donde dejé de enseñar y luego enseñó Luis y luego enseñó Alex. Pero esta historia es bien curiosa. De todos los profetas que vemos en el Antiguo Testamento, Balaam es un profeta súper curioso, un personaje peculiar. Esa probablemente sea la palabra. Y ojo, el profeta Balaam solamente en estos capítulos 22, 23 y 24 son las únicas menciones de Balaam en el que tú lo vas a encontrar en un contexto positivo. De aquí en adelante, todo lo que vas a ver en la Biblia acerca del profeta Balaam es cosas negativas. Cosas como la doctrina de Balaam, acerca de la idolatría, acerca de mujeres matando a sus hijos. Y eso lo vamos a ver un poquito más el siguiente capítulo, ¿verdad? Pero es bien curioso este profeta que estamos viendo aquí. Y bueno, la historia se quedó interesante. ¿Cómo apareció Balaam en la escena? Pues un varón llamado Balac, que vio que el pueblo de Israel se asentó enfrente de la ciudad de Jericó, tuvo miedo, porque era un pueblo grande, porque habían estado en una serie de victorias. Entonces este hombre Balac ve que Israel se acerca a su ciudad y va con Balaam, aparentemente un profeta conocido entre las naciones paganas, pero curioso, un profeta del Dios Altísimo. Extraño, ¿cómo fue que Balaam llegó al conocimiento del Dios verdadero? ¿Quién sabe? Ahí sería especular, no lo sabemos. Pero había un profeta del Dios verdadero en medio de estos paganos. Entonces va, maldice a Israel, le dice. Balaam dice, bueno, ok, vamos a ver, Dios quiere maldecir a Israel. ¿Qué crees que dice Dios? No, y lo voy a bendecir. Y ya van 2 veces que Balac le pide a Balaam, maldice a Israel, maldice a Israel. Y Dios dice no, y saca bendiciones. Y aquí se queda la historia, ¿verdad? Y de todas estas bendiciones, me encanta esta historia porque el objetivo de Balac es maldecir a Israel. Va Balaam y ¿qué hace Dios? Bendice. Y bendice otra vez a Israel. Y de todas estas bendiciones, lo que vamos a ver en el capítulo 24 es la mayor de todas, ¿ok? La mayor de todas las bendiciones. De hecho, el título del estudio de hoy es la mayor bendición de Dios. ¿Qué consideras una bendición en tu vida? ¿Qué bendiciones esperas de Dios? A lo mejor, ¿qué bendiciones le has estado pidiendo a Dios que te dé? ¿Te sientes bendecido por Dios? Y estas preguntas son importantes porque muchas personas sienten que Dios no le está bendiciendo. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor están pasando una mala época de su vida, una mala etapa. A lo mejor las cosas no están como quisieras que estuvieran. A lo mejor estás viviendo cosas que simplemente no te gustaría estar viviendo. Entonces hay personas, hay creyentes que a lo mejor sienten no estoy siendo bendecido por Dios. Y entonces este estudio va a ser un recordatorio para tu vida de cuál es la mayor bendición de Dios. Y la mayor bendición que Dios tiene para Israel, vamos a ver que es una profecía del Señor Jesús. Y es lo que vamos a estar viendo en este estudio, la mayor bendición de Dios. ¿Y qué conlleva que Dios haya entregado a su Hijo Jesucristo a nuestra vida cristiana? Vamos a ver 3 puntos. Primero vamos a ver acerca del Espíritu Santo en los versículos 1 y 2. Después vamos a ver acerca de ser vistos con gracia, versículos 3 al 13. Y por último vamos a ver el Salvador, que es la promesa, la profecía de un Salvador. Así que este es el bosquejo para el estudio de ahorita, ¿ok? Así que si estás ahí en Números 24, vamos a retomar el versículo 1. Y digo retomar porque es parte de la misma historia del 23. Y este es el primer punto de la historia del Espíritu Santo. Presta atención, dice: cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, o sea, en busca de maldecirlos,
sino que puso su rostro hacia el desierto. Y entonces vemos aquí que Balac otra vez le pide por tercera vez a Balaam que maldiga a Israel, pero es bien curioso porque esta vez marca algo diferente. Dice aquí que Balaam se dio cuenta que la intención de Dios era bendecir a Israel. O sea, ya no había para dónde hacerle. Yo puedo preguntarle, pedirle 100 veces a Dios que maldiga a Israel, y lo único que va a salir de la boca de Dios van a ser bendiciones para Israel. Dice que comprendió, y dice que ni siquiera ya lo intentó. O sea, ya ni siquiera valía la pena seguir intentando de que Dios cambiara de opinión. ¿Alguna vez has tratado de hacer que Dios cambie de opinión? No se puede. Dios es Dios. Y eso se dio cuenta Balaam. Dice, no tiene caso que siga preguntándole si quiere maldecir a Israel. Claro que no va a querer. Dios está bendecido a bendecirlo. Y fíjate, versículo 2 dice, alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y esto es importante. En el momento en el que Balaam se da cuenta, no voy a cambiar de opinión a Dios, no voy a seguir tratando de imponer mi voluntad sobre la de Dios, ¿verdad? En ese momento dice que entonces el Espíritu Santo vino sobre él. Y la palabra clave es sobre. Esto nos habla bíblicamente de lo que conocemos como la llenura del Espíritu. Otros lo conocen como el bautismo del Espíritu. No importa cómo lo conozcas o cómo se te haya enseñado, pero eso es lo que vemos aquí. Cuando la Biblia usa este prefijo sobre, se está refiriendo a la llenura del Espíritu. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es el bautismo del Espíritu? ¿Qué es la llenura del Espíritu? La Biblia nos habla de 3 maneras en las que el Espíritu Santo se relaciona con nosotros. A lo mejor ya lo habrás escuchado, ya lo he hablado en otras ocasiones. La primera manera en la que el Espíritu Santo se relaciona con nosotros es precisamente cuando está primeramente con nosotros. Y te lo tengo por ahí en una diapositiva. Y un versículo que está ahí mismo en la diapositiva, Juan 14:17, nos enseña esto. Jesús les dice a sus discípulos, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces esto es lo primero que enseña Jesús. Cuando Jesús les está presentando el Espíritu Santo a sus discípulos, lo primero que les enseña es que está con ellos. Y esto se refiere incluso antes de Cristo, antes de conocer a Jesús. El Espíritu Santo está caminando junto a ti, está caminando junto a cada persona, y su función en ese momento es convencer, atraerte a Jesús, convencerte de que tienes que buscar a Dios, convencerte de que tienes que rendirte a Jesús. Y es aquel que está constantemente tratando de guiarte a Cristo. Es también el que te da discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Aunque una persona no creyente no conozca la Biblia, tiene las nociones básicas de la moralidad, por decirlo de alguna manera sabe lo que está bien y lo que está mal. El Espíritu Santo revela la voluntad de Dios al mundo. Es lo que muchos llaman nuestra conciencia, ¿no? Entonces está con nosotros, y su función principal cuando está con nosotros es convencernos de rendirnos a Cristo. Ahora, la segunda manera en la que el Espíritu Santo se relaciona con el ser humano, nos enseña la Biblia, es cuando está en nosotros. Y ahí mismo, tengo otra diapositiva ahí, pero puse el mismo versículo que es Juan 14:17. Lo mismo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y dice luego Jesús, y estará en vosotros. O sea, vendrá a habitar dentro de ti. Dios no solamente quiere su Espíritu Santo junto a ti, sino lo quiere en ti, dentro de ti. Y vemos que hay una diferencia en lo que está hablando Jesús aquí, diferente contigo o en ti. Y
El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, ¿verdad? Él ya ha estado insistiendo en convencernos. Dice la palabra también que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces está convenciendo, y cuando por fin una persona abre su corazón a lo que el Espíritu Santo le está diciendo y rinde su vida a Dios, rinde su vida a Cristo, entonces el Espíritu Santo viene a morar dentro de esa persona. Nos dice Romanos 8:11, fíjate cómo dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, ¿qué dice? Mora en vosotros, o sea, ya está dentro de ti. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y tenemos una promesa bien hermosa. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, o sea, tú ya has rendido tu vida a Cristo, tienes esta promesa. Aquel mismo Espíritu que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo mora en ti y te resucitará a ti, aun cuando tu vida en esta tierra termine, cuando tu tiempo en el mundo termine y seas llamado a dar cuentas. Dice entonces: el Espíritu te vivificará y tendrás vida eterna. Por eso Jesús mismo decía: yo soy la resurrección y la vida. Porque cuando te rindes a Jesucristo, el Espíritu viene a ti y es el que va a vivificarte últimamente cuando tus días acaben en esta tierra, para tener la promesa de vida eterna. Y es una maravillosa promesa para todos los creyentes. La tercera manera en la que el Espíritu Santo mora en nosotros, y es lo que estamos viendo aquí con el profeta Balaam, es vendrá sobre nosotros. El Espíritu Santo está prometido no solamente para estar con nosotros, no solamente para estar en nosotros, sino para venir sobre nosotros. Y es lo que dice Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que conocemos como bautismo o llenura del Espíritu Santo. Ya no solamente contigo, ya no solamente en ti, sino que rebosando. Este prefijo sobre es del griego epi, donde tomamos algunas palabras. Por ejemplo, epidermis. ¿Qué es la epidermis? La parte de arriba de la piel, ¿no? La capa de arriba de la piel, la epidermis, ¿no? Es lo que está sobre ti, ¿no? Ese es el prefijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, no solamente en ti, sino de dentro de ti. Tiene que fluir ahora para afuera. ¿Y esto para qué es? Dice Hechos 1:8: y me seréis, ¿qué? Testigos. O sea, el Espíritu tiene que fluir, no solamente se va a quedar aquí, pero tiene que fluir a las demás personas. Dice: para que seamos testigos. Esto quiere decir que testifiquemos de Jesucristo, ¿verdad? Y es bien curioso porque esto se ha tornado en muchas iglesias, la llenura o el bautismo del Espíritu Santo, como practicándolo para hacer, por decirlo de alguna manera, relajo dentro de la iglesia, ¿no? Pero lo que dice Hechos 1:8 es que está en ti no para que lo muestres solamente en la iglesia, sino principalmente para que seas testigo afuera de los que no conocen, ¿no? Dicho de otra manera, y como me gusta ponerlo a mí, el bautismo del Espíritu Santo no es para hacer relajo adentro, sino afuera, porque tenemos que testificar al que no conoce de Cristo. Ese es el propósito que nos muestra Hechos 1:8. Y de esta manera el Espíritu Santo derrama dones espirituales, dice la Biblia, de acuerdo a su voluntad. Y es lo que estamos viendo ahorita con el profeta Balaam. El Espíritu Santo viene sobre él y entonces la profecía empieza a brotar de él. ¿Cómo puedo ser bautizado por el Espíritu Santo? Esa es una pregunta que muchos creyentes se hacen. La Biblia nos enseña que todo creyente tiene acceso a este bautismo del Espíritu Santo. Pero tienes que entender primero que los dones Dios los da de acuerdo a su voluntad, ¿ok? No todos los creyentes van a tener los mismos dones.
Hay variedad de dones y variedad de ministerios, dice la palabra. Puede ser un don que se vea a lo mejor más llamativo, digo, el más famoso, el don de lenguas, ¿no? Y todos quieren hablar en lenguas. No necesariamente Dios te tiene que dar el don de lenguas. Cuando te bautiza, Dios te puede dar el don de enseñanza. Dios te puede dar el don de servicio. Dios te puede dar el don de administrar misericordia. Hay muchísimos dones y el Espíritu Santo se manifiesta de muchísimas maneras. ¿Cómo puedo ser bautizado entonces por el Espíritu Santo? La Biblia nos enseña que puedes pedirlo. En Lucas 11:13 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, pídelo. ¿Le has pedido a Dios? Dios, bautízame, lléname de ti, ayúdame a testificar de ti. Dame los dones que tú tengas en tu voluntad para mi vida. La Biblia también nos enseña que el Espíritu Santo también, para que las personas reciban el Espíritu Santo, podemos imponer manos y orar por ellos. Lo vemos en Hechos 8:17. Dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, ¿no? Como una oración de intercesión, pidiéndole a Dios por otra persona para que sea bautizado también por el Espíritu Santo. Es bíblico y lo vemos en numerosas ocasiones en el libro de Hechos. Pero lo más importante para mí, en mi opinión personal, por supuesto es importante tanto pedirlo como pedir a otras personas que oren por ti, por ello también, pero para mí lo más importante está en tu comunión con Dios, en tu comunión personal íntima con Dios. Hechos 1:4 y 5 dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que dice esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esto nos muestra que Jesús deseaba que sus discípulos esperaran por la promesa del Padre. Es decir, que ellos intencionalmente tenían que buscar, esperar para recibir esa promesa. Y creo que todo creyente debe esperar a recibir esa promesa y buscarla de una manera personal con Dios. Si tú no has sido bautizado por el Espíritu Santo, mi consejo y mi motivación para ti: llega hoy a tu casa, a solas, puerta cerrada. Adora a Dios. Medita un poco en Hechos capítulo 1. Ora y pídele a Dios: bautízame. Estoy listo, estoy dispuesto, quiero ser usado por ti. Lléname, bautízame. Necesito tu poder para mi vida. Porque sabes algo, el bautismo del Espíritu Santo no es una opción para el creyente que es más espiritual, como se cree en muchas iglesias. El bautismo del Espíritu Santo lo necesitas para tu vida. ¿No estás cansado de hacer las cosas en tus propias fuerzas? ¿No estás cansado de intentar y fallar? ¿No estás cansado de no tener el poder para vencer tus tentaciones o tus pecados? ¿De dónde crees que viene ese poder? No lo necesitas para hablar en lenguas en la iglesia. Lo necesitas para los tiempos de tentación diarios, para las batallas diarias que tienes en tu día a día, para levantarte de la cama y recordar orar y recordar que tienes que poner a Dios primero antes de salir de tu casa. Lo necesitas para los aspectos más básicos de tu vida. Para tratar bien a tu esposa, para tratar bien a tus hermanos, para dejar de andar chismeando. Lo necesitas, lo necesitamos. Entonces, regresando al estudio de hoy,
vemos que el Espíritu Santo viene sobre Balaam y va a empezar a profetizar, ¿ok? Y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obraba de una manera un tanto diferente que en el Nuevo Testamento, ¿ok? Porque en el Antiguo Testamento las personas no podían tener el Espíritu Santo dentro de ellos porque Cristo ciertamente todavía no moría en la cruz, ¿verdad? Entonces la manera en la que vemos que el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento es que por momentos y en específicas personas el Espíritu Santo simplemente de repente venía sobre esa persona y esa persona era usada por Dios y después se retiraba. No podía permanecer en ellos porque todavía no se había manifestado la redención, la perfección de Jesucristo. Pero es la manera en la que vemos que obraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver en algunos ejemplos como David, como Sansón, ¿verdad? Ese último momento en el que Sansón le pide una última oportunidad a Dios y dice que el Espíritu Santo viene sobre él y recobra las fuerzas, por dar algunos ejemplos, ¿no? Pero bueno, entonces el Espíritu Santo viene sobre Balaam y viene una hermosa profecía. Y aquí entramos al segundo punto del estudio de hoy, que es ser vistos con gracia. Y me encanta esto, fíjate cómo dice, versículo 3 al 9. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Me encanta esto, a lo mejor tú puedes estar caído, pero ten los ojos bien abiertos a lo que Dios quiere hacer. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Y de repente estoy escuchando leyendo esta hermosa profecía que sale de la boca de Balaam con respecto a Israel, y de repente cruza por mi mente, ¿de qué Israel estás hablando, bro? ¿En serio? ¿Hermoso? ¿Fuerte? ¿De cedros junto a aguas? O sea, estamos viendo capítulos anteriores que acaban de tener rebeliones, son personas desobedientes, son personas infieles, son personas malagradecidas. ¿De qué Israel me estás hablando? Pero sabes, una de las promesas más hermosas para nosotros es que Cristo ha cambiado la manera en la que Dios nos mira. Cristo ha cambiado la manera en la que Dios nos mira, y yo amo esta promesa. Nosotros nos vemos como somos, y no sé tú, pero yo me veo y veo a alguien débil, desobediente, imperfecto, vil, pecador, infiel, lleno de inseguridades, y la lista sigue y sigue y sigue, porque yo sé quién soy, yo me conozco, sé lo perverso que es mi corazón, y quizás tú te miras de una manera similar. Pero una promesa hermosa que tenemos en Cristo es que ahora Dios nos ve diferente. Deja tu separador ahí en Números y vamos a Efesios 2 del 1 al 6. Te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia a Efesios 2 del 1 al 6. Deja tu separador o métele ahí tu dedito y vámonos a Efesios. Y me encanta lo que está haciendo aquí Balaam, lleno del Espíritu Santo, profetizando estas maravillas de un Israel que parece que está hablando de un Israel totalmente diferente. Pero entonces vemos aquí en Efesios 2, 1 al 6, y fíjate cómo dice el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y leo hasta aquí y digo, sí, efectivamente, me estás describiendo. Tienes toda la razón. Siguiendo los deseos de la carne, en delitos y pecados. Pero el versículo 4 inicia con dos palabras hermosas. ¿Cuáles son esas dos palabras? Pero Dios. O sea, estos somos. Pero Dios, y me encanta porque esto cambia todas las cosas. Cuando Dios interviene, transforma, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, fíjate que dice, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y me encanta esto. Es exactamente lo que estamos viendo en el libro de Números con el pueblo de Israel. Ves un pueblo malvado, ves un pueblo infiel, ves un pueblo que no está saliendo de una y ya le está regando otra vez, ¿no? Pero Dios. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Balaam cuando está lleno del Espíritu Santo? Describiendo a un Israel glorioso. ¿Te has dado cuenta cómo ha cambiado la manera en la que Dios nos ve? Me encanta ese versículo 4 de Efesios que dice, pero Dios. Porque no dice, pero yo, ¿verdad? Porque podemos decir, pero yo me compuse, ¿no? Pero yo le eché más ganas. Pero yo, no es pero tú, es pero Dios. No se trata de lo que yo pueda hacer. Creo que ya está probado que lo que nosotros podemos hacer es inútil. Lo que nosotros podemos hacer es pecar, es herir, es lastimar a otras personas, es meter y meter y meter la pata. Por eso tiene que decir ese versículo 4, pero Dios. No se trata de lo que yo pueda hacer por Él, se trata de lo que Él decidió hacer por mí, por eso soy salvo. Pero Dios me amó tanto que dio a su Hijo Jesús por mí, aun cuando yo no lo merecía. Ahora Dios ya no me ve como hijo de ira, como dice ahí al principio de Efesios 2. Ya no me ve como hijo de desobediencia, sino como hijo suyo. Juan 1:12, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque Jesús pagó por mis pecados, ahora yo soy visto delante de Dios como si no fuera pecador. Y eso es algo increíble, maravilloso. Porque Dios ve a su Hijo Jesús en mí, ya no me ve a mí. Porque Jesús me ha revestido de la justicia que Él ganó. Porque Él vivió la vida perfecta que yo ciertamente intento y no puedo vivir. La vivió Él y entonces me dijo, ven, toma, ya está ganado, póntelo a ver cómo te queda. No, me queda re bien. Me encanta porque parece como si aquí en Números Dios no estuviera viendo al Israel actual, sino al Israel futuro que va a ser redimido por Jesús. Y ese Israel todavía no lo vemos ni siquiera aún hoy en día, ¿verdad? Porque todavía tenemos un Israel rebelde que reniega del Mesías, salvo unos pocos. Pero me encanta. Dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos
que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y esto nos habla del momento en el que por fin estemos cara a cara con Dios, y dice, por fin vamos a ser semejantes a Él porque le vamos a ver tal como Él es. Y esto es en un futuro para nosotros. Por eso dice Filipenses 1:6 que la obra que Él empezó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que le veamos cara a cara. Pero lo hermoso es que Dios ya nos está viendo como en ese momento, como semejantes a Él, como su Hijo. Y eso es una hermosa promesa para los que creemos en Cristo. Versículo 10 al 13, si regresas ahí en Números 24, versículos 10 al 13 dice: entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam. ¿Cómo no? Si él trató de maldecir 3 veces y las 3 veces cada vez le fue peor, ¿no? Dice, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿no declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso diré yo? O sea, te lo advertí, Balac, que no se trataba de lo que yo dijera, sino de lo que Dios dijera sobre Israel. Estabas advertido. Y Dios no ha querido maldecir a Israel. Balac no está nada feliz, está muy molesto porque no solamente salieron bendiciones para Israel, sino maldiciones para él, porque incluso dijo: benditos los que te bendigan, malditos los que te maldijeran, y él quiere maldecirlos. O sea, dentro de todo este intento de maldecir a Israel, ¿no?, él mismo salió maldecido, no sé cómo se dice, creo que maldito. Entonces Balaam le explica: bueno, te lo advertí, ¿no? Te lo dije. Pero me encanta porque nos damos cuenta que ni Balaam ni Balac tienen el poder para maldecir a Israel, porque Dios se ha propuesto bendecirlo, ¿verdad? Y sabes, nosotros ahora en Cristo, ¿quién puede maldecirte? Que se lo proponga. O sea, hay quienes tratan de hacer brujería cristianos, hay quienes tratan de hacer mala cristianos, pero ¿sabes qué? Dice la palabra que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, ¿no? Y podemos ver eso. Cuando Dios se ha propuesto bendecirte, no hay nadie que pueda poner maldición sobre ti. Y te doy una buena noticia: Dios se ha propuesto bendecirte porque eres su hijo. Ni el adversario puede condenarnos, porque ahora Dios nos ve con gracia. No hay condenación, dice Romanos 8:1, no hay condenación para el que está en Cristo. Ahora, Dios no se va a quedar hasta ahí, porque con tan solo esto ya son hermosas noticias, pero Dios no se va a quedar ahí. Dios va a llevarlo todavía a otro nivel. Y es el punto número 3 de la enseñanza que vamos a entrar, que es la declaración del Salvador. Versículos 14 al 17 dice: aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días, ¿no? Y este es Balaam diciéndole a Balac: bueno, ya me voy, ¿estás bien? Ya no te enojes, ya me voy, pero antes de que me vaya, déjame contarte qué es lo que Dios va a hacer con tu pueblo. Este pueblo que tú quieres maldecir, fíjate qué es lo que ellos te van a hacer a ti. Y dice el versículo 15: y tomó su parábola y dijo Balaam hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Otra vez esta frase me encanta y te lo repito otra vez. A lo mejor estás caído hoy, pero ten los ojos bien abiertos de lo que Dios va a hacer. 17: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá los sienes de Moab y destruirá a todos los hijos
de sed. O sea, Balaam le dice a Balac: mira, te voy a contar qué es lo que va a pasar con este pueblo que tú estás tratando de maldecir. Saldrá estrella de Israel. ¿Y está hablando de quién? De su Mesías, de Jesús. O sea, este pueblo que tú has estado trate y trate de maldecir, tiene quien los defienda. Saldrá estrella de Jacob. Y estrella porque nuestro Mesías, su luz alumbra. Decía el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 1, vimos su gloria, decía. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y ese es nuestro Mesías, ese es nuestro Salvador. Le dice Balaam a Balac: este pueblo tiene quien los defienda, porque viene un Mesías para ellos, viene un Salvador. También lo llama: se levantará cetro de Israel. Y el cetro porque nos muestra la autoridad, ¿verdad? La estrella nos muestra la luz, la gloria, la grandeza, pero cetro nos muestra la autoridad de aquel que se va a levantar. No solamente va a tener una gloria deslumbrante, sino que va a tener una autoridad en su mano. Me encanta esta profecía. Es la mayor bendición ya hemos visto muchas bendiciones que han salido de la boca de Balaam para Israel de parte de Dios, pero de todas estas ha sido la mayor y la más grande. Jesucristo es la mayor bendición para el pueblo de Israel. Es la mayor bendición para nosotros como creyentes hoy en día, que quizás ya no somos judíos, pero decía Pablo en el libro de Romanos que somos como esa rama que fue injertada, que no estaba ahí, pero por gracia fue injertada, y estamos nosotros. Y así como Balaam le está mostrando aquí a Balac: mira, este pueblo tiene quien los defienda porque viene su Salvador. Tú, cristiano, tienes quien te defienda. Deja de tratar de defenderte. Deja de tratar de devolver mal por mal. Deja de tratar de vengarte. Deja de tratar de guardar rencor, porque tienes quien te defienda. Dios lo hace mejor que tú. O sea, ¿quieres defenderte? Adelante. Te va a decir Dios: órale, si crees que tú le entras mejor a los trancazos, llégale, ¿no? Pero tienes quien te defienda. Ahí está tu Salvador, ahí está tu Mesías. Y esto es bien importante, porque Jesús hoy por hoy es nuestra mayor bendición. Y sabes, hoy por hoy incluso sigue siendo la mayor bendición para Israel. No lo saben, no lo quieren reconocer, pero hoy por hoy sigue siendo su mayor bendición. Y me encanta porque sabemos que Dios no ha desechado a su pueblo Israel, sino que tiene bendiciones por ellos aún por cumplirse, y lo vemos en su palabra. Mira el libro de Apocalipsis, siguen saliendo las tribus de Israel. Y nosotros juntamente con ellos vamos a ser coherederos de dichas promesas. Pero a este grado es la magnitud de la fidelidad de Dios. A este grado, que hasta el día de hoy y hasta el día postrero, Dios le va a seguir siendo fiel a su pueblo de Israel. Los judíos van a ser salvados también por gracia. Muchos tienen un problema hoy con esto. De hecho, hay una corriente por ahí que se llama la teología de reemplazo, que algunos creen que nosotros, los gentiles, iglesia, hoy en día hemos reemplazado a Israel en sus promesas, y que Israel ya ha sido desechado por Dios. Y hay quienes creen eso, pero tienen que leer Romanos capítulo 11. O sea, Pablo dedicó todo un capítulo en Romanos para aclarar que Dios no ha desechado a Israel. Y algunos tienen problemas con eso porque parece injusto a los ojos de algunas personas. ¿Cómo ese pueblo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Que muchos dicen: voy a morir antes, torturado antes de reconocer a Jesús como mi Mesías. Jesús no es mi Mesías, dicen muchos judíos, ni lo será.
¿Cómo ese pueblo Dios todavía puede tener misericordia de ellos y querer todavía salvarlos y últimamente darles por gracia la misma salvación? Algunos tienen problemas con eso, yo no. ¿Sabes por qué? Porque me conviene tener un Dios así de fiel, ¿no? Me conviene tener un Dios así de fiel. Y nuestro Dios es fiel. Y debemos adorarlo por eso. Dios ha sido así de fiel. Y vemos en la palabra que seguirá siendo fiel con su nación Israel. Aquí claramente vimos una de esas partes tajantes en las que Dios dice sobre Israel: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Y sigue siendo fiel para ellos. Si ha sido así de fiel para Israel, ¿cuánto más no lo va a hacer en tu vida? ¿Cuáles son tus dudas con respecto a Dios? ¿Cuáles son tus temores con respecto a Dios? Dios ha mantenido su promesa a un pueblo infiel y la continuará. ¿Cuánto más no a tu vida? En los siguientes versículos, ya con los que vamos a terminar, vemos una serie de profecías, ¿verdad? Porque Balaam le dijo a Balac: espérate, este pueblo que tú estás maldiciendo, deja que te cuente lo que ellos te van a hacer a ti, ¿no? Porque tienen quien los defienda. Dice, versículo 18: será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente, o sea, valientemente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon la peña en tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te lleve cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo: ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Kitim y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. ¿Okay? Y entonces le suelta toda esta serie de profecías que van a pasar, ¿no? De ciudades que van a ser conquistadas, destruidas, derribadas, entregadas a otras naciones. No tenemos tiempo para ver cada uno de ellos, pero te hice un resumen ahí en esa diapositiva, que son básicamente 5 profecías sobre la caída de estas ciudades. Será tomada Edom, se cumplió después, unos años adelante, en 2 de Samuel 8:14. Será tomada Seir, vemos una cita en Salmos 68 también. Amalec perecerá, lo vemos en 1 Samuel 15, 1 al 8. El ceneo cautivo en Asiria, 2 de Reyes 15, 29. Y la caída de Asiria se vuelve a profetizar en Daniel 11, 29 al 30. Pero últimamente esa ya no la vemos escrito en la Biblia, pero sí en la historia universal, porque conoces a Alejandro Magno, el conquistador, que finalmente se llevó a los asirios, y más adelante también los romanos, quienes conquistaron después a los griegos, ¿no? Pero todos estos han sido profetizados y cada uno ha caído de la manera en la que la Escritura lo ha profetizado aquí. Y podemos ver algo: la palabra de Dios se cumple, no hay más. Lo que Dios ha dicho se hará. Y me gustaría terminar el estudio reflexionando un poco sobre esto. Cada consecuencia de cada enemigo de Israel que fue profetizado aquí se ha ido cumpliendo, porque la palabra de Dios se cumple en todo. Y las buenas noticias es que lo que Dios ha dicho acerca de ti también se va a cumplir. Y son buenas noticias porque lo que Dios ha dicho acerca de ti son promesas para tu vida. Son buenas noticias porque ya no somos hijos de ira,
miedo si Dios alzara en su palabra en contra de nosotros. Ay, sí, cuidado. Pero a los que somos hijos suyos, nos ha dado hermosas promesas que se cumplirán, porque dice la palabra de Dios que sus promesas son en el sí y en el amén. Y así como cada profecía se ha ido cumpliendo a su tiempo, así las promesas de Dios para tu vida se van a ir cumpliendo a su tiempo. Pero ojo, sé paciente, porque las promesas de Dios no se van a cumplir a tu tiempo, sino al de Él. A lo mejor puedes estar como Balaam, tratando de cambiar, ¿no?, la opinión de Dios acerca de algo, o la voluntad de Dios acerca de algo. No, tienes que ser paciente. Las promesas de Dios llegan a su tiempo, no al tuyo. Hemos visto hermosas promesas. Lo primero que vimos sobre su Espíritu Santo, qué hermoso. Hemos visto también que Dios ya no nos mira como antes. Hemos visto que Dios nos ama tanto que trajo al Salvador, diciendo: este pueblo tiene quien los defienda. ¿Qué confianza más grande podremos tener en Jesús? Este es un momento para acercarnos a Él. Este es un momento para regresar a Él. Es una oportunidad. A lo mejor por primera vez, a lo mejor después de haber pasado un largo tiempo alejado de Él. Pero si Dios no ha desechado a Israel hasta estas alturas, créeme que tampoco te ha desechado a ti. Y Dios está esperando que tú vuelvas a casa. Arrepiéntete. El arrepentimiento es una oportunidad hermosa que cambia tu eternidad. Hoy tienes la oportunidad para regresar a Él. Dios te está diciendo: no tienes que defenderte, no tienes que seguir tratando en tus fuerzas, porque yo tengo el Espíritu Santo para que esté sobre ti y te dé ese poder sobrenatural para que tú venzas aquello con lo que estás batallando. Ahí está la mano. Y tienes la oportunidad de acercarte confiadamente.